sangre en un frasco, cuando se toman las muestras, ven que se coagulan, ¿no? Y queda un líquido amarillento o cetrino se le llama, cuando es un rojo, un amarillo muy intenso, ese es el suero. Y hay bastante cantidad de anticuerpos, ¿no? Cuando hacen las pruebas de serología, no importa la parte celular, lo que importa es el suero, ¿no? Es el líquido amarillento que es donde se sacan los anticuerpos, ¿no? Se miden los anticuerpos, ¿no? Como todos saben, las inmunoglobulinas tienen pues, una estructura tetramérica, ¿no? Son cuatro cadenas de proteínas, como pueden ver aquí. Ya, como pueden ver aquí, son 4 cadenas de proteínas, 2 cadenas pesadas, que son largas, y 2 cadenas ligeras, ¿no? Ambas unidas por puentes disulfuro, ¿no? Estos que ven aquí son los puentes disulfuro, ¿no? Ahora, cada cadena ligera o cada cadena pesada tiene un fragmento AB, que es que tiene una porción que es la porción variable, la que varía, ¿no? De acuerdo a los diferentes antígenos, y la porción constante, que es todo esto, que es pues, la estructura básica, ¿no? Que es lo que le da el sostén, ¿no? Como ustedes saben, pues, las inmunoglobulinas pues, son de varios tipos, ¿no? Existe la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la E, la G y la M, ¿no? De las cuales en las reacciones contra los microorganismos nos importa la A, nos importa la M y nos importa la G, ¿no? La inmunoglobulina A es la inmunoglobulina secretora que nos permite que se encuentren ¿dónde? En las mucosas, ¿ya? Y que permite autonomizar microorganismos que quieren atravesar la mucosa, ¿ya? La inmunoglobulina G es una partícula ibérica, ¿ya? Que le da inmunidad persistente al individuo, ¿no? Una vez que se desarrolla, estas inmunoglobulinas son más difíciles de degradarse y persisten mucho tiempo, ¿no? En cambio, las inmunoglobulinas M, como pueden ver aquí, que son de forma pentamétrica, ¿no? Son las primeras que se desarrollan en un proceso infeccioso, ¿ya? Es la primera que y generalmente su actividad es más intensa en la primera exposición, ¿ya? Entonces estas inmunoglobulinas M están presentes en las primeras etapas de la infección, de la primoinfección se le llama eso, ¿no? O primera infección, ¿ya? Entonces cuando ustedes hacen un examen de sangre, por ejemplo, un paciente con dengue, por ejemplo, o hepatitis A, ustedes van a encontrar que en los primeros días lo que se expresa es la inmunoglobulina M. Y conforme van pasando los días, a partir de la segunda o tercera semana, lo que se ve es la inmunoglobulina G, ¿no? Esa es la secuencia, ¿no? Entonces, muchas veces esto nos ayuda a determinar si es que una infección es reciente o si una infección está tardía, ¿ya? Con respecto a los anticuerpos, podemos ver cómo actúa el sistema inmune específico, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en este gráfico, en esta parte es la concentración de los anticuerpos, concentración sérica, expresada en logaritmos, ¿no? Que ustedes pueden ver que en la respuesta primaria lo que hay es existe una fase de aumento, ¿no? De los anticuerpos totales, tiene un componente IgM y un componente IgG. Si se dan cuenta el tiempo, ¿no? Los IgM están presentes o generalmente aparecen al 10º día de la infección, ¿no? Y alcanzan un pico entre el 13º, 12º día y luego bajan su concentración para dar lugar a lo que es la inmunoglobulina G, que es la que persistentemente permanece y la que es más activa contra la infección, ¿ya? Cuando se producen las respuestas secundarias, este proceso es más rápido, ya no demora tanto. Es así que la inmunoglobulina M puede alcanzar un pico a los primeros 5 días de la infección y la inmunoglobulina G alcanza mayores concentraciones que al inicio, ¿no? Como pueden ver a partir del 10º día. Entonces, esa es la ventaja de la inmunidad específica, ¿no? Aquí también en el gráfico, como pueden ver, tenemos acá las células B, ¿no? Tiene una primera exposición al antígeno, estas células B se van a diferenciar inicialmente en linfocitos B productores de anticuerpos de tipo IgM, ¿no? Estos anticuerpos de tipo IgM son los que combaten inicialmente la infección. Posteriormente viene la segunda generación en la cual se empieza a producir inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, todo este proceso demora varios días, como pueden ver aquí. Y finalmente un grupo de linfocitos B se transforma en células de memoria. Cuando se produce la segunda infección o la tercera o la cuarta,
Estas terminales de memoria es la que entra en contacto con el segundo antígeno. Como ya es específico, ya no va a pasar este proceso de activación que demora unos días, sino de frente empieza con la producción de inmunoglobulina N a los pocos días y luego de inmunoglobulina G. Incluso la cantidad de inmunoglobulina G que se produce es mayor, ¿no?, que en la primera infección, ¿no? Y obviamente siempre hay una población que va a quedar con células de memoria, ¿no? Entonces, de ese modo se ve, pues de ese modo es como actúa esta parte de la inmunidad, que es la inmunidad específica, ¿no? ¿Qué más? Y con esto creo que terminamos esta parte. ¿No hay preguntas? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Vamos a hacer entonces lo que son métodos diagnósticos, ¿ya? Después viene el tema de antibióticos, que hoy avanzaremos en métodos diagnósticos, en la siguiente avanzaremos antibióticos y finalmente avanzaré ya en el primer seminario, ¿ya? ¿Cuál es el primer seminario? Ya se han sorteado, ¿no? Unos grupos chicos de llegar. La siguiente ya tengo listos para el primer grupo para farmacodinámica de los antimicrobianos. Luego viene mecanismos de resistencia. Luego viene el diagnóstico de los resistentes a medicamentos. Luego viene fisiopatología del shock séptico. Luego viene antimicóticos, antivirales, no VIH, diagnóstico microbiológico, pues básicamente son pues, las diferentes técnicas que se emplean para el diagnóstico de las enfermedades. ¿Ya? Este tipo de, para ello, como ustedes saben, pues el diagnóstico microbiológico se inicia con la evaluación clínica y epidemiológica, ¿no? O sea, nosotros cuando hacemos las prácticas, lo que vemos primero, hay que ver cuáles son los signos del paciente, hacemos la historia clínica, ¿no? Y siempre en infectología es importante que tengan en cuenta la epidemiología, ¿ya? Saber identificar, hay muchas enfermedades infecciosas que están en relación a la exposición y al área geográfica, ¿no? Entonces tú debes de conocer, por ejemplo, ¿no? Si te dicen yo vivo en Tambopata, ¿dónde queda Tambopata? ¿Qué cosa hay en Tambopata? ¿No? O si te dicen yo vivo en ¿dónde? En Marcapata, ¿no? ¿Dónde queda Marcapata? ¿No? ¿Qué hay en Marcapata? O yo vivo en San Pedro, ¿no? San Pedro de Sicuani, ¿no? Un distrito de Sicuani, ¿no? O yo vivo en Colquemanga, ¿no? Que es un distrito de Chumbivilcas, ¿no? Y así, ¿no? Tienes que tener una idea más o menos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso tú haces tu distribución clínica. No es lo mismo un paciente con neumonía o perdón, un paciente que tiene fiebre, que viene de ¿cómo se llama ese sitio? Vamos de Costipata, ¿ya? Que un paciente que venga de acá nomás de Andahuaynillas, ¿no? Entonces, Costipata es una zona tropical, ¿ya? Ahí hay malaria, hay leishmaniasis, hay micosis. En cambio, en las Andahuaynillas no hay micosis, no mucho es esporomicosis, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces uno tiene que tener una idea. Entonces, conforme vamos avanzando en el curso, se van a dar cuenta que hay, por ejemplo, que hay patologías que son más de la sierra, hay patologías que son más de climas tropicales, ¿no? Entonces, tú sabes, cuando ves a un paciente, pues se hace eso, ¿no? Tú identificas la clínica y la evaluas con la epidemiología, ¿no? Digamos, en esta zona del Perú hay, pues, está el brote de dengue, entonces ya tienes una idea que este paciente pueda tener dengue, ¿no? Si concuerdan los síntomas, ¿no? Y así, y eso es como trabajamos los infectólogos, ¿no? Eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, con medicina interna. En medicina interna, el especialista en medicina interna sabe todo, ¿ya? Le das un síndrome y sabe todos los 20, 30 diagnósticos que debe haber, pero no le enfoca con epidemiología. Nosotros le enfocamos desde el punto de vista de epidemiología, ¿no? Entonces, el diagnóstico clínico, ya sabemos cómo es el diagnóstico clínico, son la suma de los signos y síntomas para poder identificar, ¿no? Y el diagnóstico clínico supone un síndrome infeccioso, ¿no? Neumonía, meningitis, infección urinaria, o síndrome histérico-febril, ¿no? La causa específica de diagnóstico etiológico se establece por la aplicación de los métodos que nos ayuden a identificar a los agentes patógenos. Se requiere una combinación de ciencia y arte por parte del clínico y trabajador de laboratorio, ¿no? Nosotros en infecciosas
Es cierto, dependemos mucho pues, del laboratorio, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de estudio que empleamos? ¿No? Estudio microscópico directo, los cultivos, ¿no? Que nos ayudan con los test de susceptibilidad, detección de antígenos, detección de anticuerpos y los ensayos de purificación de ácidos nucleicos. El espécimen o la muestra, como quieran llamarlo, es el elemento importante que vincula la sospecha clínica con el laboratorio, ¿no? Si no es apropiadamente escogido o recolectado, ningún procedimiento rectificará el error, ¿no? Si tu muestra se contamina, ya no hay nada que puedas hacer, ¿no? Salvo tomar una nueva muestra, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Es algo que no puedes dar, que por eso uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Cuando hagas tu procedimiento, tu paracentesis, tu toracocentesis, tu punción lumbar, tienes que hacerlo bien, para que no se contamine, ¿no? La calidad de la muestra es crucial para el diagnóstico microbiológico, ¿no? A mayor cantidad de muestra es mejor. Es la causa más común de error en el diagnóstico etiológico, ¿no? Cuando, el punto más crítico es el momento cuando se toma la muestra, ¿no? Evitar la contaminación. En esta lámina lo que se ve son los tipos de muestras que pueden obtenerse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muestras, por ejemplo, a ver, ¿cuál? Abscesos, ¿no? Los abscesos pueden estar debajo de la piel, ¿no? Y lo que uno tiene que hacer es una punción y una aspiración, ¿no? Del contenido, ¿no? Lo que obtengas del contenido en esta cavidad que es que teóricamente es estéril, ¿no? A otros microorganismos, es lo que refleja el agente etiológico de la infección. O también, por ejemplo, puede ser una punción lumbar, ¿no? El bicho que encuentras en el líquido encefalorraquídeo es el agente causante, porque el líquido encefalorraquídeo por naturaleza es estéril, ¿no? O en sangre, por ejemplo, los hemocultivos, ¿no? La otra técnica es por recolección, como pueden ver aquí, ¿no? Tienes el foco infeccioso, por ejemplo, la vejiga, ¿no? En el caso de cistitis, ¿no? Y tiene que atravesar una serie de estructuras anatómicas que pueden tener colonización, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cistitis, la muestra tiene que atravesar la vía urinaria, ¿no? Y la vía urinaria tiene gérmenes, hay bacterias, no es estéril esa región anatómica, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer un aseo adecuado de la zona, ¿no? Y tomar la muestra, ¿no? Y obviamente siempre en la muestra va a haber algunos microorganismos, parte de la flora. Y esos microorganismos, pues ya hay técnicas para poder seleccionar, ¿no? Identificarlos. Y en el tercer caso es cuando tú tomas la infección se encuentra en un sitio que no necesariamente es estéril, por ejemplo las amigdalitis, las faringitis, ¿no? La cavidad oral no es estéril, tiene una flora bacteriana importante, tiene hongos también, y tú con el hisopo sacas la muestra, ¿no? Entonces en este caso hay medios de cultivo que se denominan selectivos, que solo seleccionan a los patógenos que estamos buscando. No es un medio de cultivo que permita que crezca todo, porque si tú permites que crezca todo, te vas a dar como 10, 15 colonias distintas y no vas a saber cuál es cuál, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, en el tema de hisopado, esta técnica se llama hisopado orofaringio. En el hisopado orofaringio, pues se emplea un medio de cultivo que favorece el crecimiento de estreptococos, estafilococos, que son patógenos, ¿no? No va a facilitar el crecimiento, por ejemplo, de neiserias no patogénicas, colinobacterias que no son patogénicas, o de otras bacterias, ¿no? Entonces, la idea es encontrar el microorganismo, ¿no? Ya. Bueno, la primera parte es acerca de la microscopía. Ustedes saben ya quién desarrolló la microscopía, ¿no? En el año 1676, Anton van Leeuwenhoek, ¿no? Fue el que primero observó bacterias en el agua utilizando los primeros microscopios, ¿no? Después Louis Pasteur pues, fue uno de los que más desarrolló la parte de bacteriología, ¿no? Porque logró cultivarlas. En 1881 Hesse utilizó el agar para solidificar los medios de cultivo, lo que permitió cultivar colonias macroscópicas de bacteria. Antes los cultivos eran solo líquidos, como caldos, como sopas, ¿no? Entonces a veces era más difícil poder identificar, ¿no? Dice aquí, aunque las pruebas de detección rápida de los antígenos microbianos y las pruebas moleculares basadas en ácido nucleico han sustituido a la microscopía y los medios de cultivo,
en la detección de gérmenes, la capacidad de observar los microorganismos y de cultivarlos en el laboratorio sigue teniendo gran importancia, ¿no? Actualmente la tecnología hace pues, que se empleen medios más rápidos, medios de técnicas más rápidos. Entonces los cultivos ya están dejando, no es que sean obsoletos, sí son útiles. El problema del cultivo es el tiempo. Se han hecho varias estrategias para tratar de ampliar o acortar, mejor dicho, el periodo de tiempo, ¿no? Para que el cultivo salga lo más rápido posible, pero es muy complicado, ¿no? Entonces, ahí una PCR demora 3 horas y ya tienes el diagnóstico, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Pero de todos modos, obtener microorganismos es importante por el tema de los antibiogramas, de la resistencia, ¿ya? La microscopía, bueno, tiene diferentes métodos, ustedes ya lo saben: campo claro, campo oscuro, contraste de fases, fluorescente y microscopía electrónica, ¿no? La microscopía de campo claro es la más básica, ¿no? El fundamento es la transiluminación, de manera que la luz procedente del condensador atraviesa la muestra. Después se amplía la imagen, ustedes saben, ¿no? Para ver el grado de aumento se multiplican, ¿no?, los objetivos con el ocular, ¿no?, para hallar el grado total de aumento, ¿no? Generalmente los objetivos son de ¿cuánto? De 10, 40 y 100 unidades, ¿no? 100x, perdón, ¿no? Y esos son los elementos importantes, ¿no? Y abajo es el condensador, que es el que proyecta las de luz, ¿no?, sobre la plataforma, la platina que se llama. Ya. Entonces, la limitación de la microscopía de campo claro es la resolución de la imagen, ¿no? La capacidad de resolución del microscopio está determinada por la longitud de onda de la luz utilizada para iluminar el objeto y el ángulo de la luz que entra en la lente del objetivo. Dice que los mejores microscopios de campo claro tienen la capacidad de resolución de aproximadamente 0,2 micras, ¿no? Lo que permite ver la mayoría de las bacterias, pero no permite ver virus, ¿no? Para mejorar este tema, se emplea también la microscopía de campo oscuro, ¿no? Tiene el mismo principio, pero el condensador de la luz especial impide que la luz se transmita o transmitida ilumine directamente la muestra, ¿no? O sea, los haces no van directamente a la muestra, sino van en forma, con cierto grado de inclinación, ¿ya? La ventaja de este método es la capacidad de resolución de la microscopía de campo oscuro, que es significativamente mayor que la de microscopía de campo claro, como pueden ver aquí, ¿no? 0,02 micras frente a 0,2. La desventaja es que la luz pasa alrededor de los microorganismos y no los atraviesa, lo que dificulta el estudio de su estructura interna. Ahorita vamos a ver unos dibujos, ¿ya? Unos gráficos. La microscopía. Luego tenemos la microscopía de contraste de fases, que permite determinar los detalles internos de los microorganismos, ¿no? Utiliza los anillos anulares en el condensador y en las lentes del objetivo. Se amplifican las diferencias de fases, de modo que la luz en fase parece más brillante que la fuera de fase, ¿no? Es como que trataran de enfocar algunas estructuras, ¿no?, en determinados puntos para poder tener una mejor imagen, ¿no? Aquí van a disculpar, este es el modelo de microscopio electrónico. Aquí tenemos, ¿no?, cómo se ven las muestras clínicas en contraste de fases. Como pueden ver acá, da una imagen tridimensional, ¿no?, de la estructura, ¿no? Se puede ver también algunos organelos, la pared celular, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos la microscopía fluorescente, ¿no? Es una técnica en la cual se utiliza unas sustancias llamadas fluorocromos, ¿ya? Los fluorocromos pueden absorber la luz ultravioleta o ultrazul de longitud de onda corta y emitir energía con una longitud de onda visible y mayor. La microscopía fluorescente habitualmente supone la detección de los microorganismos con colorantes fluorescentes, ¿no? Después su estudio con un microscopio fluorescente de diseño especial, ¿no? Obviamente, para que la sustancia fluorescente se una al microorganismo, utilizan un receptor específico, que es una proteína, ¿no? La proteína va ligada a la sustancia fluorescente y se une a la membrana, por ejemplo, ¿no? Y luego la muestra se expone al microscopio fluorescente. ¿Y cómo funciona esto? El microscopio utiliza una lámpara de vapor de mercurio de un halógeno o xenón a presión elevada, que emite una longitud de onda más corta que excita el fluorocromo. Los microorganismos y las estructuras teñidas con fluorocromos aparecen brillantes sobre un fondo oscuro.
aunque los colores varían dependiendo de lo que hemos seleccionado, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que podemos ver, ¿no? Esta es la microscopía fluorescente, ¿no? ¿Cuál es la ventaja, no? Digamos, ¿no? ¿Para qué tanto? Es una técnica cara, ¿ya? Costosa esta técnica. ¿Para qué tanta cosa? Si tú tienes un microorganismo entre 100 elementos celulares, con este tipo de técnicas se te puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar desapercibido, ¿no? En cambio, si tienes entre 100 elementos celulares un microorganismo que es teñido, sí lo vas a ver, porque emite luz. ¿No? Entre toda la oscuridad va a haber un punto luminoso, entonces ese es el microorganismo, entonces permite identificar más fácilmente, ¿no? No sé si tenían problemas cuando hacían parasitología, ¿no? Utilizaban las muestras de ese y todo parecía igualito, ¿no? Entonces he encontrado un huevo y venían los entonces una levadura, ¿no? Y te seguías buscando, ¿no? Entonces esta técnica te permite simplificar eso, ¿no? Al momento cuando una vez que el parásito, el hongo o la bacteria se ha teñido, pues solo se ve la luz, entonces tú buscas solo la luz, ya no buscas otra cosa más, ¿no? Entonces eso facilita, ¿no? El diagnóstico. En el caso de la microscopía electrónica, como ustedes pueden ver, como ustedes ya saben, es la técnica pues, de mejor resolución, ¿no? Utiliza bobinas magnéticas para dirigir un haz de electrones desde un filamento de tungsteno a través de una muestra hacia una pantalla. La resolución y amplificación mejoran drásticamente. Existen dos tipos de microscopios electrónicos: los microscopios electrónicos de transmisión, en el cual los electrones, al igual que la luz en los microscopios ópticos, atraviesan directamente la muestra, y los microscopios de barrido, en la que los electrones rebotan en la superficie de la muestra con determinado ángulo y se genera una imagen tridimensional. Aquí podemos ver en el gráfico cómo se ven los diferentes elementos. Esta es en microscopía óptica, ¿no? Esta es en microscopía de campo oscuro y esta es en una microscopía de fluorescencia, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Ahí se pueden ver algunas diferencias. Un ejemplo de un microorganismo que se pueda ver en campo oscuro es, por ejemplo, el treponema pálido, ¿ya? Que es el agente etiológico de la sífilis, ¿no? Entonces, el treponema pálido no es fácilmente visible por esta técnica. Entonces, se utiliza esta técnica y ni siquiera tú vas a ver nomás un poco nomás de su estructura, no se ve tampoco tan claramente, pero sí permite identificarlo mejor, porque es un núcleo bien delgadito. Bien, parece un alambre, es bien delgadito. Ya, ¿qué más? Las muestras clínicas y las suspensiones de microorganismos se pueden colocar sobre un portaobjetos y se pueden explorar con el microscopio, ¿no? La microscopía de contraste de fases puede superar algunos de estos problemas de manera alternativa. Una muestra o un microorganismo se puede teñir, ¿no? Entonces, se ha visto que para mejor identificar los microorganismos usamos las tinciones. Existe lo que es el estudio directo, ¿no? Que la muestra la suspendes en agua o suelo salino, a eso le llaman preparación en fresco, ¿ya? O también le puedes echar un álcali para disolver el material de fondo, como el hidróxido de potasio o KOH, que es una técnica que se utiliza mucho para buscar hongos de la piel, ¿ya? El KOH diluye la gelatina y los elementos celulares, cosa que te queda con el hongo, ¿ya? El colorante tiñe de manera específica el material celular, lo que aumenta el contraste con el fondo y permite el estudio de estructuras detalladas, y una variación es el método de tinta china, en el que la tinta oscurece el fondo y no la célula. Como más o menos, tinta china es así: tú tienes las levaduras del hongo del criptococo y todo el campo se ve oscuro porque se tiñe de la tinta china, ¿ya? En toda la solución salina. Y las levaduras que no se tiñen, son resistentes a la tinta china. Entonces se ven como unas estructuras redondeadas, así similar a como se ven aquí, ¿no? Y eso es una prueba positiva. Lo normal es que no se vea nada, todo esté oscuro, ¿ya? Entonces aquí son las principales preparaciones microscópicas y tinciones, ¿no? Bueno, ya hablamos de la preparación en fresco, el KOH, tinta china. Dentro de las tinciones, la más importante, ustedes saben que es la tinción de Gram, ¿no? Que permite diferenciar Gram positivos y Gram negativos. La pregunta sería, ¿cuál es el color azul? El cristal violeta, ¿no? El colorante, ¿no? ¿Y a dónde se une el cristal violeta? A la moneína o pectiloglucano, ¿no? Ya.
Muy bien. ¿Y cuál era el color rojo? Acá dice, ¿no? La safranina, ¿no? La safranina le da el color rojo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otras técnicas tenemos? La metanamina de plata, que se utiliza en las biopsias, es una técnica en laboratorio de histología. Esta técnica se utiliza para ver hongos, ¿ya? Y los hongos se ven de negro, teñidos de negro, ¿ya? Luego tenemos azul de filipina, otra técnica importante es la White Jensen, ¿ya? Que se utiliza para ver hemoparásitos. Si quieres ver malaria, utilizas tinción de White Jensen, ¿ya? Ese sí es importante, ¿ya? Entonces no está bien tinción de grano, tinciones de plata, White Jensen. Luego tenemos las tinciones para bacterias acidoresistentes, ¿no? La clásica o la más conocida es 100 Ginseng, ¿no? Ya todos conocen. Han hecho, ¿no? 100 Ginseng también en laboratorio, ¿no? 100 Ginseng, ¿ya? Y en tinciones fluorescentes, pues, utilizan el principio, pues, ¿no? Del microscopio de fluorescentes. Tenemos naranja de acridina, que se utiliza para bacterias, digamos, en plantas clínicas. Rodamina, igual que las tinciones ácido resistentes, que se van para este lado, para micobacterias, por ejemplo, ¿no? En realidad nosotros no utilizamos mucho estas técnicas porque son caras, ¿ya? En los hospitales no van a encontrar estas técnicas. De repente en institutos de investigación sí puede haber, ¿ya? Por ejemplo, lo que más se utiliza es la tinción directa con anticuerpos fluorescentes. Existen unas proteínas, ¿no? Los anticuerpos que pueden ser monoclonales o policlonales que forman complejos con moléculas fluorescentes. La unión específica a un microorganismo se detecta por la presencia de fluorescencia del microorganismo. La técnica ha sido útil para detectar muchos microorganismos, ¿no? Hongos también como pneumocystis, Cryptosporidium, ¿no? Parásitos, ¿no? La sensibilidad y la especificidad de la prueba dependen del número de microorganismos presentes en la muestra que se estudia, ¿no? Y la calidad de los resultados, ¿no? Es muy parecido a lo que mencionamos básicamente es una técnica, pues, ¿no? de microscopía de fluorescencia, ¿no? Entonces es bastante útil para detectarlo. Esto también le llaman inmunofluorescencia indirecta, IFI, las famosas IFI, ¿ya? Luego tenemos el cultivo in vitro. El éxito de este método depende de la biología del microorganismo, lugar de la infección, respuesta inmunitaria del paciente y la calidad del medio cultivo. O sea, tiene muchos factores, ¿no? Que intervienen, ¿no? Por eso es que en el hospital nosotros, muchos colegas se niegan, pues, o se molestan porque toman muestras de cultivo y muchas veces no sale nada. La mitad de los cultivos del hospital saldrá positivo, la otra mitad no sale. Entonces, a veces uno dice, pues se puede tomar muestras y no sale nada. Pero depende mucho de varios factores, ¿no? O de repente no se está buscando el microorganismo correcto, ¿no? Legionela, por ejemplo, requiere medios especiales, como enriquecido con hierro y cisteína. Campylobacter crece en medios altamente selectivos a 42 grados. Clamidia se cultiva en células vivas, ¿no? Como dice acá, en muchas infecciones el germen se asocia a muchos otros gérmenes que son parte de la flora microbiana normal. Para ello se han desarrollado medios de cultivo que permiten suprimir estos gérmenes, ¿no? O sea, estos medios de cultivo solo tendrán las condiciones favorables para ese microorganismo. Los demás microorganismos que no se adaptan a esas condiciones van a morir. Y los ejemplos de medios de cultivo, ¿no? Los no selectivos son los que se utilizan preliminarmente para sembrar las muestras, ¿ya? Para poder obtener las colonias. Ahí tienes el agar sangre para hongos y bacterias, el agar chocolate para bacterias como hemófilos y neisseria, el agar que se usa para los hongos, ¿no? Agar extosa de saburón, ¿no? Recuperación de hongos, ¿no? Luego vienen los cultivos selectivos o diferenciales para grupos de microorganismos. Si tú quieres buscar microorganismos intestinales, las famosas enterobacterias, utilizas Maccongia, ¿ya? Maccongia. Si tú quieres buscar Staphylococcus, utilizas manitosalado o agar salmanitol, ¿no? Para tuberculosis, el famoso Longenjensi, ¿no? También puede ser agar Mildenbrook, cromagar también es un tipo de agar bastante particular. ¿Por qué? Porque cambia de color de acuerdo al tipo de cándida o levadura que encuentres, ¿no? Algunos son rojos, verdes, amarillos, azules.
¿ya? También tenemos especializados, muy especializados, o sea, para una bacteria solamente, un solo tipo. Por ejemplo, la Laxistina de Nurito para el Corynebacterium difteriae, y la Laxobacterium macombi para Escherichia coli y así, ¿no? Bueno, la idea es que, bueno, esta parte ya le he hecho en microbiología, ¿no? Así que solo es como repaso, ¿ya? No se va a preguntar esto. ¿Ya? Cultivo celular, algunas bacterias y todos los virus son gérmenes intracelulares estrictos, de forma que solo se pueden cultivar en células vivas. Existen varios tipos de células de cultivos celulares. Pueden ser células que crecen y se dividen sobre una superficie, es decir, una monocapa de células. Hay bandejas en las cuales toda la superficie está cubierta por un tipo celular de, por ejemplo, células de riñón de ratón, digamos, ¿no? Y ahí se unen algunos virus particulares, ¿no? O también puede estar suspendidas en un medio de cultivo. Cuando la entrada a las células se suele regular por la existencia de receptores específicos, de forma que se puede emplear la capacidad diferencial de infectar líneas celulares específicas para predecir la identidad de una bacteria o un virus. ¿Qué significa eso? Significa que cuando ustedes tienen una muestra, estos medios de cultivo, sobre todo virales o cultivos celulares, las células solo expresan un receptor para un microorganismo. ¿Ya? No te permiten seleccionar varios. Si tú quieres buscar herpes, utilizas un grupo de células que son para herpes. Si quieres buscar otro virus, utilizas un tipo de celular para otro virus. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que el virus ingresa a la célula sufre cambios morfológicos, ¿no? Y esos cambios morfológicos son los que son detectados por el microscopio, y ahí tú determinas si es positivo o es negativo, ¿no? Si presenta o no los cambios morfológicos, ¿no? En realidad nunca le llegas a ver al virus, ¿ya? Solo ves la prueba en el microscopio que las células han cambiado, tienen cambios, eso se llaman cambios citopáticos, ¿ya? Y que han alterado sus estructuras, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que es herpes? Porque el cultivo es específico para herpes. ¿Cómo sabes que es sarampión? Porque ese cultivo es específico, esa línea celular es exclusiva para sarampión. Por eso es que son pruebas caras y son difíciles de hacer, no son fáciles. ¿Ya? Pues sirven bastante para el estudio de la investigación, ¿no? Para eso sirven bastante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Ahora vamos a ver el diagnóstico molecular, ¿ya? En el diagnóstico molecular, ¿en qué consiste? En detectar elementos de partículas, ¿no? Componentes puede ser de los virus, de las bacterias, de los hongos, ¿no? El ADN, el ARN o proteínas específicas se pueden utilizar. La ventaja de la técnica es su alta sensibilidad, o sea, pequeñas cantidades de estos componentes pueden ser detectados en una muestra. La especificidad, porque se utilizan marcadores moleculares muy específicos, y su seguridad, porque te evitas contagiar, ¿no? Cuando se manipulan células, microorganismos vivos, siempre hay riesgo de que adquieras una infección, de que te contamines, en otras palabras, ¿no? Y eso, si ustedes buscan en internet, hay varios casos, reportes de hospitales de Lima con brotes de tuberculosis, por ejemplo. Ya ellos procesaban muestras de tuberculosis, no se guardaban las condiciones adecuadas y habían contagios. ¿Ya? Igual pasa con, por ejemplo, esta bacteria Brucella, ¿ya? Igual pasa con ello, ¿no? Entonces, en las técnicas moleculares, dice aquí, no requiere el aislamiento del agente infeccioso y se puede llevar a cabo en muestras de extractos filtrados químicamente, o sea, el microorganismo ya está muerto, no necesitas que esté vivo. ¿Ya? Tú tomas la muestra, lo puedes fijar con formol o con alcohol, ¿no? El alcohol lo mata, no lo destruye, lo inactiva, en otras palabras, y sus componentes pueden ser detectados. Esa es la técnica molecular, ¿ya? Su alta sensibilidad permite detectar ADN o ARN microbiano muy diluido en el tejido, porque aunque la gente no se esté replicando ni produciendo otros signos de infección, ¿no? Entonces, ¿cuál es la? Como les digo, no importa que el microorganismo esté vivo o muerto, igual lo detectas, ¿ya? Entonces, puede ser que tú detectes al microorganismo después de que haya pasado una infección, sí es posible. Eso se ve, por ejemplo, en tuberculosis. Cuando un paciente recibe tratamiento para tuberculosis, generalmente el PK es negativo a las 2 semanas, ¿no? Más o menos en promedio.
y el paciente experimenta mejoría clínica, puede ser que todavía tenga tos porque tiene secuelas pulmonares, y de repente tú le haces una PCR al tercer mes de tratamiento y te sale positivo. El paciente clínicamente ha mejorado, las lesiones han mejorado también en la radiología, ¿y qué haces con ese positivo? ¿Qué le dirías al paciente? Ya lo vamos a observar, pero va a contar ese tratamiento. Ya. Pero ¿cuál es la justificación para que esa PCR salga positivo? ¿Perdón? Está afectando el contenido genético, aunque la infección no esté activa. Claro, ¿no? Lo que pasa es que a medida que la infección el individuo se va recuperando, se van destruyendo microbacterias. Pero puede ser que queden algunos fragmentos en las zonas de inflamación, ¿no? Pero no necesariamente indica que la infección está activa, ¿no? Ya el individuo ya está casi curado, pero todavía puede ser detectable el ADN del microorganismo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué se hace en este caso? Se tiene que ser un cultivo. Si la bacteria sigue creciendo en el cultivo, está vivo, ¿no? Está vivo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte. Luego puede hacerse genotipo también, ¿no? Que eso es interesante. Hay distintas técnicas, una de ellas es el análisis por electroforesis del ADN y polimorfismo de longitud de fragmentos del ADN. Ya tiene un nombre un poco largo, ya, pero no es tan complicado como parece. Se basa en la detección de la estructura del genoma y la secuencia genética para para la distinción de la familia, el tipo y la cepa de un microorganismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Se puede distinguir un microorganismo a partir de DNA o RNA, pero también a partir de fragmentos de ADN obtenidos por la acción de endonucleasas de restricción específicas, llamadas enzimas de restricción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas enzimas de restricción reconocen secuencias específicas del ADN, de secuencia palindrómica, y las ascienden obteniéndose en fragmentos de diferentes longitudes, ¿no? Ustedes saben, ¿no?, que son secuencias palindrómicas. Palíndromo no es el que se lee igual al derecho y al revés. Ya, ese es palíndromo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ADN de las células, de las bacterias, de los virus, de los hongos, no es una cadena larga, porque tiene sus pares de bases, ¿no? Ustedes saben que existen genes activos y genes inertes, ¿no?, dentro del ADN de las células, ¿no? Entonces, hay estas regiones activas y estas regiones inertes están separadas en algunos puntos por estas secuencias palindrómicas, que son secuencias repetitivas de pares de bases, ¿no? Entonces pueden estar en estas localizaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas enzimas, que se llaman enzimas de restricción, van a reconocer las secuencias y lo que van a hacer es cortar la cadena, ¿ya? De manera que te van a quedar fragmentos de ADN de diversos tamaños, ¿no? Entonces, los microorganismos no tienen la misma cantidad de cadenas largas, medianas y cortas, la cantidad va variando, ¿ya? Entonces, lo que se detecta es eso. Se va a detectar la cantidad, la prueba que hace. ¿Qué es lo que hace la prueba? Una vez que se han fragmentado las cadenas de la cadena de ADN, la prueba va identificando la cantidad de cadenas, digamos, de 50, de 30 o de 10, ¿no? Y eso va a generar un patrón. Y ese patrón va a ser específico para un microorganismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacen para seleccionar esto? Para seleccionar eso se utiliza una técnica llamada electroforesis, ¿ya? Entonces, como dice acá, las diferencias de longitud de los fragmentos de ADN entre las cepas del mismo microorganismo se denominan polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. Mediante electroforesis se separan las distintas moléculas. Permite detectar moléculas de ADN de menor tamaño, de 20.000 pares de bases, que plasmen los bacterianos o virus, ¿no? Estos son métodos electroforéticos normales. Cuando son muy grandes, se le llama electroforesis de campo cruzado, es otra técnica que se utiliza. Pero básicamente el principio es, por ejemplo, se utiliza una lámina de nitrocelulosa, en la cual se colocan como especie de bandas, acá, ¿no? Como cositas, ¿no? Cada uno tiene una muestra, ¿no?, que ha sido ya fragmentada, ¿no?
Entonces tú le pasas una corriente eléctrica y las proteínas o los componentes del material genético van a correr hacia de un polo positivo, polo negativo, y de acuerdo a su peso molecular se van a quedar estancadas en distintos puntos de la lámina, ¿no? Entonces ya se saben los puntos específicos para que sean para, digamos, herpes. Entonces lo que van a hacer solo es comparar la secuencia, ¿no? Y de ese modo se identifica el microorganismo, ¿ya? Se puede identificar incluso la cepa, ¿ya? Porque hay secuencias que son más finas, más detalladas, ¿no? En las cuales se puede identificar, ¿no? Entonces, esa es la técnica de análisis de electroforesis del polimorfismo de longitud, ¿no? Luego tenemos lo que son la detección, amplificación y secuenciado de ácidos nucleicos, ¿no? Las ondas de ADN se utilizan para detectar, localizar y cuantificar secuencias de ácidos nucleicos específicos en nuestras clínicas, ¿no? Aquí es al revés, ¿no? Aquí lo que se utiliza es un grupo de moléculas de ADN que ya tienen una secuencia específica, es como una llave, ¿no? Las ondas tienen secuencias específicas para determinados microorganismos, digamos herpes, citomegavirus, Epstein-Barr. Entonces lo que se hace es mezclar estas ondas con las células del tejido o de la muestra que estás estudiando, y al final lo que vas a obtener es que se unan, ¿no? Aquí podemos ver en el gráfico, que se puede ver mejor, ¿no? Un cursor, el cursor. Ustedes pueden ver acá una secuencia de ADN, ¿no? Timina, citosina, guanina, citosina, guanina y así, ¿no? Y si esta secuencia es específica, digamos, para detectar herpes, ¿ya? Esta es una célula, ¿no? Una célula infectada, ¿no? Por ADN del virus del corte en un tejido. Tú le agregas la sonda, esta es la sonda. La sonda es una secuencia de ADN, y si se dan cuenta, esta secuencia es igualita a la que está acá, ¿no? Entonces, esta sonda está marcada por una sustancia que produce fluoresceína, como la biotina, ¿ya? Entonces tú los mezclas, lo que tienes que hacer es separar la cadena de ADN, ya sea por cambios de calor, de temperatura, y estos van a desnaturalizar el ADN. Cuando decimos desnaturalizar el ADN, significa no que se van a romper las cadenas de ADN, sino que se van a separar los puentes. Ya las uniones entre los pares de bases se van a separar, ¿no? Entonces en esa separación es donde se va a unir la sonda. La sonda entra, ¿no?, en una de las separaciones y se va a unir a su correspondiente, ¿no?, a la cadena correspondiente, ¿no? Y una vez que se une, se activa la biotina y ahí hace un cambio de coloración, ¿no? Y entonces en la muestra se va a ver así, ¿no? Las células infectadas van a cambiar de color a nivel diagnóstico, ¿no? Y esa es una técnica para poder detectar. Esa técnica se llama sondas de ADN, ¿ya? ¿Qué más decía? Ya, esto ya lo he mencionado. Ya, las ondas de ADN se detectan mediante hibridación in situ, secuencias genéticas específicas y muestras de biopsia, por ejemplo. Y cuando se utiliza detección fluorescente se denomina FISH, hibridación fluorescente in situ. Cuando habla de hibridación, significa la hibridación es la unión, ¿ya?, de la cadena específica con la complementaria, ¿ya? De las ondas, nos referimos a las ondas, ¿no?, de ADN. Luego tenemos la detección, amplificación y secuencial de ácidos nucleicos, otras técnicas, Sauter-Blot, que es hibridación de sonda ADN-ADN, ¿ya? Y el Nauter-Blot, que es hibridación de sonda ARN-ADN, ¿no? Luego tenemos esta técnica que es la más importante, la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Amplifica copias simples de ADN vírico varios millones de veces y constituye una de las técnicas más útiles de análisis genético, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza pues en la muestra, se incuba la muestra con dos oligómeros cortos de ADN que se les llama los cebadores, ¿no? Los cebadores son los que activan la enzima que genera la cadena de ADN. ¿Cuál es? La polimerasa, ¿no? Entonces, luego se le agregan también pues, nucleótidos y tampones, ¿no?, para darle todos los elementos necesarios para que las cadenas de ADN puedan multiplicarse, ¿no? Como dice acá, los oligómeros, o sea, estos cebadores se hibridan, o sea, se unen con la secuencia apropiada de ADN y actúan como cebadores para la polimerasa, la cual forma sus fragmentos de ADN. Posteriormente se calienta la muestra para desnaturalizar el ADN, o sea, separar las cadenas de doble hélice, y se enfría para permitir la hibridación
de los cebadores con el nuevo ADN formado en el ciclo anterior, ¿no? Y el ciclo se repite miles de veces, no miles, un par de veces, y de este modo, si tú tienes una cadena de ADN, puedes multiplicarla hacia miles, cientos de miles. Y de ese modo, de lo que era uno, puedes tener miles, entonces es más fácil de detectar, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Algo, ya. Entonces el proceso se repite unas 20 a 40 veces, ¿no? Digamos, entonces, a ver, vamos a ver aquí. Ustedes pueden ver aquí, este es el primer ciclo. PCR primer y segundo ciclo. Esta es la cadena o el fragmento de material genético que queremos buscar, ¿no? Si la muestra tiene la cadena específica, los cebadores o primers que le llaman también, se van a fijar a las cadenas, ¿no? ¿Qué es lo que se hace primero? Reúnes todos los ingredientes, ¿no? Tu muestra de ADN, tus cebadores, tu polimerasa, tus nucleótidos, los tampones, y todos ellos se someten a un cambio de temperatura. La cadena de ADN se separa. Y ahí es donde, si el primer es específico, si logra detectar la cadena específica, se va a unir y va a dar lugar a la activación de la polimerasa. Entonces, el primer con la polimerasa va a empezar a producir las cadenas de ADN, ¿no? Va a multiplicar la cadena de ADN. Entonces, lo que había una sola copia de ADN, ahora tenemos dos copias de ADN, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En un segundo ciclo, igual separamos las cadenas, unimos los primers, se activa la polimerasa y se generan cadenas complementarias. Entonces ya para la tercera generación ya existen 4 copias de ADN. Y el ciclo se va repitiendo, como dice, 20 veces, ¿no? Entonces en cada ciclo va subiéndose un logaritmo, ¿no? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y así, ¿no? Entonces, si se repite 20 veces, más o menos, pues es un número muy grande, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya en el cuarto ciclo, ¿cuántas cadenas hay? 16 cadenas, ¿no? Y así se va multiplicando la molécula de ADN, ¿no? Entonces, esto permite detectar, aunque tengas un solo fragmento de un virus, es posible detectarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, como dice acá, eso que va a detectar secuencias de virus latentes, como retrovirus, herpes, virus papiloma y otros virus. Pero actualmente esto ya se ha ampliado, ya no solo virus, ahora son bacterias, hongos también se pueden detectar por PCR, ¿ya? La técnica ya se ha masificado, ya se han encontrado los segmentos específicos para distintos microorganismos. Hay una variante de la reacción en cadena de la polimerasa, retrotranscriptasa, ¿no? Esta técnica nació inicialmente para ADN, virus ADN, ¿no? Pero también puedes utilizarlo para virus ARN. Utiliza la transcriptasa inversa de los retrovirus para convertir el ARN vírico o el ARN mensajero en ADN antes de su amplificación. También existe una técnica llamada tiempo real que tiene la finalidad de cuantificar, ¿no? Nosotros utilizamos mucho para VIH porque nos permite cuantificar el virus. También se puede cuantificar, casi todos los virus se pueden cuantificar. Hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, lo que tenemos en el hospital podemos hacer. ¿Ya? Se basa en el principio de que cuanto mayor sea la cantidad de ADN, mayor será la velocidad de síntesis de ADN en el PCR. Es útil para cuantificar el número de genomas del virus de la inmunodeficiencia humana, por ejemplo, ¿no? Existe luego el análisis con ADN de cadena ramificada, ¿no? Es una alternativa al PCR y a la PCR retrotranscriptasa y detecta pequeñas cantidades de ARN o ADN, ¿no? También permite la cuantificación del ADN. Y la secuenciación de ADN permite determinar secuencias microbianas para la identificación de microorganismos. Para detectar bacterias, el ADN que se utiliza es el de la subunidad ribosómica 16S, ¿ya? Esta subunidad ribosómica es la que se utiliza específicamente para identificar las bacterias. Luego tenemos una técnica que es, bueno, no hay acá, pero es bastante interesante, que es la espectrometría de masas de desorción y ionización mediante láser asistida por matriz acoplada al analizador del 5 de Bueno. Sus siglas es maldito, ¿ya? Permite identificar secuencias de ARN, ADN y proteínas. Se inserta el ADN o el ARN en el instrumento, se ioniza, para ionizarlo se utiliza un rayo láser y se fragmenta, estos fragmentos ionizados se separan según su cociente carga-masa y se determina la secuencia de nucleótidos analizando la masa de los fragmentos ionizados. Permite la detección e identificación rápida de bacterias y virus
y la discriminación de cepas de microorganismos. ¿Cómo funciona aquí un poquito el esquema, ¿no? Esta es la placa donde se produce ¿cómo se dice? La degradación, ¿no? La ionización del material. Acá pones las muestras, ¿ya? Acá pones las muestras, esta muestra simple, esta es la matriz, se incide un rayo láser, el rayo láser que va a hacer, va a fragmentar las partículas de la bacteria, del microorganismo, de manera que las que son proteínas tienen carga, ¿no? Carga positiva, carga negativa. Las proteínas, ellas ascienden a través, como una especie de vapor, van ascendiendo a través de un tubo, ¿no? Este tubo tiene una carga, o tiene un campo electrostático, como dice aquí, en el cual a medida que van ascendiendo se van quedando las partículas más pesadas y van ascendiendo las partículas más pequeñas, van ascendiendo mayor longitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se acopla a un sistema de computadoras que te va detectando, ¿no? Las cargas que se han quedado o las partículas que se han quedado en la parte inferior, va comparando el tamaño, la masa, y de ese modo va determinando la secuencia genética del microorganismo, ¿no? Ahora, las secuencias genéticas ya están predeterminadas, ya se sabe cuál es la distribución, entonces lo único que hace es comparar con los patrones que tienen, ¿no? Y de ese modo determina la estructura genética de un microorganismo, ¿no? Entonces es una técnica bastante interesante, es rápida también, demora un par de horas, pero lo malo que es bien costosa, ¿no? Pero sí hay en varios países desarrollados que se utilizan, ¿no? Sobre todo para detección de hongos y bacterias resistentes. Luego tenemos lo que son detección de proteínas. A veces los microorganismos se pueden detectar por el hallazgo de ciertas enzimas o proteínas específicas, ¿no? Hay técnicas para detectar proteínas. La mayoría de esas se basan en el uso de la electroforesis, ¿ya? El SDS-PAGE, que es electroforesis con lo de sulfato sódico en gel de poliacrilamida. El patrón proteico de un virus o otro agente que se transforma tras la electroforesis se puede utilizar para identificar y distinguir diferentes cepas víricas o bacterianas. Estas proteínas se separan de acuerdo a su personalidad, ¿no? Lo mismo, se utilizan sustancias químicas para separar los componentes. Lo pasas a la lámina de poliacrilamida, le haces una electroforesis, o sea, se mete una corriente eléctrica, y las partículas se van alineando de acuerdo a su carga y a su masa. Entonces, de acuerdo, se forman una especie de bandas, como vimos en el anterior, de líneas, cada línea tiene un peso molecular y determinadas bandas son esenciales para el diagnóstico, ¿no? Estas son las distintas técnicas moleculares, algunas ya las hemos mencionado, ¿ya? Y con eso termina, ¿no? Esa parte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ¿no? Bueno, esto solo como referencia. Bueno, para el examen, ¿cuáles más o menos tengan en cuenta, ¿ya? Para vuestra evaluación, todo lo que es PCR. Todo lo que es PCR y todo lo que es ondas de ADN. Entonces, tengan en cuenta para la evaluación. No nos va a alcanzar todo el tiempo para hablar de la parte de serología, también. Entonces, hasta aquí quedamos, ¿ya? Tienen la lista.